Bueno, buenas noches. Como habíamos señalado en la conferencia anterior, en el día de hoy vamos a abordar los temas de operaciones, ¿no? Hay que decir que estos temas tienen características diferentes en cada una de las normas y por tanto de las 4 normas que estamos integrando, por así decirlo, las que más requisitos plantean son precisamente la norma 9001 y bueno, la 37001 creo que en una segunda posición, ¿no? No obstante eso, producto de que precisamente esto es una conferencia, no es un curso, vamos a ir abordando de manera hasta cierto punto genérica los requisitos de estos elementos, pero que sí le den a ustedes una ubicación clara de qué es lo que se pide desde el punto de vista de operación, en este caso para un sistema de gestión de la calidad ISO 9000. En la plataforma que nosotros montamos, en los diseños que normalmente desarrollamos de los sistemas, pues tratamos de que esto sea unos capítulos independientes, ¿no? O sea, si bien los procedimientos generales, la ficha de proceso, etcétera, abordan para prácticamente las 4 normas, en el caso ya de los procesos operacionales, sí son aplicadas solo de manera individual, ¿no? Por eso un poco que lo hemos querido diferenciar por capítulos, ¿no? El capítulo 1 para la 9001, el 2 para la 45.000 y así sucesivamente. El 3 para la 14.000 y el 4 para la 37.001. Bueno, demos inicio entonces a los temas en cuestión. Abordamos los temas operacionales, están precisamente dentro del mapa de proceso en las actividades sustantivas, ¿no? Y si nos vamos a un proceso de ejecución de una obra, pues tenemos varias etapas o varios procesos en este caso, ¿no? O sea, hay un proceso de licitación, hay un proceso de planificación, hay un proceso de ejecución, hay un proceso de ejecución, hay un proceso también ya de entrega, ¿no? O sea, tenemos la licitación, la planificación, la ejecución y ya la entrega de la obra como tal. Aquí más o menos se van cumpliendo en cada uno de estos procesos, se establecen requisitos que pudieran estar vinculados de manera directa o de apoyo a estos procesos. Bueno, el primer aspecto está dirigido al tema de la planificación y control operacional, ¿no? Luego tenemos el caso de los requisitos para los productos y servicios, donde se abordarán temas relacionados con la comunicación con el cliente, la revisión de los requisitos, los cambios a los requisitos. Hay un tema muy específico que es el 8.3, que es el diseño y desarrollo de productos y servicios, o sea, para aquellas empresas que realizan diseño, desarrollan nuevos productos. Bueno, la norma se ha querido detener ahí bajo el principio que árbol que nace torcido jamás su cuerpo endereza. O sea, si el diseño es malo, es muy difícil sacar después un buen producto. Luego tenemos también los aspectos relacionados con el control del proceso del producto, de los procesos, productos y servicios suministrados exteriormente, un tema importante. Ya la producción en sí, o sea, la ejecución ya de la obra como tal, la liberación de los productos y servicios y por último el control
de salidas no conformes. Y abordando el primer aspecto, tenemos que partir de la premisa que vamos ya a empezar a planificar las operaciones, ¿no? Por tanto, la organización debe planificar, implementar y controlar los distintos procesos, o sea, en este caso el proceso de planificación necesario para cumplir con los requisitos de la obra, ¿no? E implementar acciones mediante, bueno, la determinación de los requisitos del producto o servicio, el establecimiento de los criterios para los procesos de aceptación, o sea, usted tiene que definir en los criterios para aceptar o no en los distintos procesos, si el proceso se acepta como positivo, como bien, o si no se acepta como tal, ¿no? La determinación de los recursos para lograr la conformidad y la implementación, el control de los procesos en base a los criterios del cliente, ¿no? También la organización debe tener, en definitiva, confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, ¿no? Para eso debe mantener información documentada que permita evidenciar esto y demostrar la conformidad del producto o del servicio con los requisitos, controlar los cambios planificados, revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para disminuir o mitigar cualquier efecto. O sea, en este caso es que ya evaluarlo con un pensamiento basado en riesgo, asegurarse de que los procesos contratados exteriormente estén controlados. O sea, en materia de planificación, nosotros vamos a abordar todos estos aspectos que hemos señalado. Y estos aspectos después vamos a ver que deben estar bien claros en la contratación como tal. Y son criterios que vamos a definir de conjunto con el cliente, que nos permita establecer la regla del juego, ¿no? Que vamos a llevar en el desarrollo del servicio que vamos a efectuar. Ya un segundo elemento de la norma es la comunicación con el cliente. Nosotros debemos establecer, y esto debe quedar bien claro, establecer qué vamos a incluir en esta comunicación con el cliente. Recuerden que cuando abordamos el tema de comunicación, que decíamos comunicación externa y comunicación interna, yo les dije que este punto se volvía a tocar en un segundo momento, y es precisamente acá donde ya se especifican determinados requerimientos para la comunicación con el cliente. O sea, nosotros tenemos que establecer cuáles van a ser los requisitos, las reglas, las normas que vamos a utilizar para la consulta, para tratar las consultas, los contratos, los pedidos, para los cambios, para la retroalimentación que vamos a tener con el cliente que nos dirán, bueno, mira, nosotros vamos a reunirnos a medida que vaya avanzando el trabajo de manera sistemática con ustedes, y en caso de una queja lo vamos a hacer por escrito, se lo vamos a plantear. La manipulación y control de la propiedad del cliente, o sea, también nos interesa que ustedes nos comuniquen como proveedores nuestros, o sea, como proveedores de la obra, de los que vamos a realizar la obra, como ejecutores, bueno, cuáles van a ser los controles que ustedes van a establecer para las cosas y los productos y la propiedad nuestra que le estamos entregando a ustedes. Y los requisitos también específicos para definir
las acciones desde el punto de vista de contingencia, ¿no? Si son pertinentes. En ese sentido, bueno, cuando hablamos de contingencia, puede ser un desastre natural, condiciones climáticas, conflictos laborales, escasez en materia prima, respaldo de respaldo de los proveedores externos. O sea, si hay una situación climatológica en el país, bueno, y estamos desarrollando una obra, digamos por ejemplo una escuela, bueno, pues es muy probable que se paren algunas actividades, ¿no? Y que haya que variar también los cronogramas de ejecución. Y por tanto tenemos que mantener una comunicación. Si hay una huelga general en todo el sector de la construcción, pues bueno, sencillamente esto también es una contingencia de fuerza mayor que tenemos que comunicarnos con el cliente para establecer, ¿no? Las acciones que vamos a desarrollar de toda manera, de tal forma de evitar, ¿no? Que las expectativas del cliente declinen, ¿no? O sea, esta comunicación permite al cliente entender lo que la organización puede o pretende proporcionar y nos permite también a nosotros como organización confirmar las necesidades y expectativas del cliente. Ya de esta forma tenemos también lo que es ya la determinación de los requisitos. O sea, y en la determinación de los requisitos no solo están los requisitos del cliente incluidos, están también los requisitos legales y reglamentarios aplicados. ¿Qué requisitos legales y reglamentarios? Bueno, aquellos que se consideran necesarios. Estamos ejecutando una obra en una zona que tiene determinada protección ambiental, bueno, no se pueden talar los árboles, hay que tener cuidado con las carreteras que se vayan a desarrollar, con los badenes, etc. Ahora, la organización también debe asegurar que puede cumplir con las declaraciones acerca del servicio que ofrece. Esto se ve también en el tema de la licitación, ¿no? O sea, en la licitación ustedes presentan normalmente todo un expediente donde ustedes dan respuesta a los requerimientos que se plantean por parte del cliente y por parte de la organización, si es desde el punto de vista de una contratación con el Estado, bueno, con los requerimientos de la OCE. Precisamente el establecimiento en determinadas obras de determinadas normas ISO, o sea, que la organización tenga las normas certificadas, bueno, no se convierte en un requerimiento, pero sí se convierte en un estímulo que en oportunidades determina el otorgamiento o no de la obra como tal. Desde el punto de vista también tenemos lo que es la revisión ya de los requisitos. O sea, ya hicimos una planificación general de toda la operación, hemos logrado en un momento determinado ya definir un poco que los requisitos, tanto desde el punto de vista de los requisitos del cliente como los requisitos del usuario final, que es muy importante, como también los requisitos legales, etcétera, hemos podido demostrar que nosotros estamos en condiciones de cumplir con lo que, o sea, con el tipo de obra que se va a ejecutar. A lo mejor usted nunca ha hecho una termoeléctrica, entonces tiene que hacer una termoeléctrica, es una tarea relativamente difícil, no está en condiciones de hacerla, no tiene experiencia. Y bueno, a lo mejor la decisión que usted toma es buscar un consorcio y consorciarse con un socio, hacer un consorcio con un socio que sí tenga la experiencia esa como tal. Y bueno, le tendrá que dejar la administración de la obra y la ejecución
a ese socio y tener una participación tal vez un poco más pasiva dentro del desarrollo de la misma, ¿no? Pero bueno, y ahora caemos en la etapa de la revisión de los requisitos del producto. O sea, esos requisitos, incluyendo los requisitos de entrega y los requisitos estos posteriores al servicio, a la construcción que se realice o a la venta del producto que se desarrolle, debemos definirlo y debemos establecerlo, ¿no? Y estas cosas también van dirigidas a llevar a cabo la revisión antes de comprometerse a suministrar un producto o un servicio, ¿no? O sea, usted tiene que precisamente antes de ir a la contratación, pues, hacer estas valoraciones, ¿no? Y ver que los requisitos del cliente incluyen actividades de entrega y posteriores a la venta, el no establecimiento por el cliente pero necesario para el uso específico previsto, los especificados por las organizaciones legales, o sea, todos los requisitos que van en un momento determinado a impactar y las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente. O sea, ya después, si hay algún tipo de diferencia en este sentido, pues es el momento que se están revisando los requisitos como tal, ¿no? Es importante señalar que estas revisiones de los requisitos deben mantenerse en información documentada donde se logre tener los resultados de la revisión y cualquier requisito nuevo que se incorpore, ¿no? De repente sale un decreto supremo donde se establecen determinadas regulaciones para la construcción de un puente que no estaba incluida en la etapa inicial, pero que es un requisito legal y por tanto es un nuevo requisito que hay que incorporar, y eso debe quedar debidamente diferenciado, debe quedar debidamente documentado y debe estar en el expediente como tal, ¿no? De que se llegaron a acuerdo con el cliente sobre ese nuevo requisito, que bien puede en un momento determinado generar mayores recursos, generar más tiempo de trabajo, etc. Bueno, en ese sentido, bueno, como señalábamos, también están los cambios en los requisitos para un servicio. O sea, la organización debe asegurar de que cuando se haga algún tipo de cambio para el servicio o el producto, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes de que el requisito ha sido modificado. O sea, usted se modificó determinada medida o resultó que usted estaba haciendo la excavación para hacer una obra de saneamiento, y usted se encontró unos niveles de tubería, unos niveles de cableado, etcétera, que no los tenía previsto y que no estaban considerados, y por tanto usted tiene que hacer una modificación en este caso, y esa modificación, bueno, debe ser de conocimiento en primer lugar del cliente, estar de acuerdo el cliente con ella, además de eso, bueno, ser de conocimiento de todo el que va a trabajar en esta actividad, ¿no? Otro cambio de requisito puede ser un cambio de materia prima, ¿no? Resultó que hemos decidido utilizar un tipo de cemento que por determinadas características puede cumplir con la calidad de lo que se está planteando, pero sencillamente tiene un costo menor, y esta modificación genera tal vez cambios en las formulaciones de los morteros, etcétera, y por tanto también transita, ya hay un cambio de requisito, y estos cambios deben
documentarse y además ser de conocimiento del personal que labora con ellos. Bueno, tenemos el caso ya del diseño y desarrollo de los productos. O sea, retomamos el caso de la escuela. O sea, usted va, hay un cliente que nos plantea hacer una escuela, pero no tiene la más mínima idea o sea, no tiene el proyecto de la escuela. Y su empresa se dedica también a hacer proyectos. Bueno, si su empresa se dedica a hacer el diseño, a hacer ese tipo de proyecciones, de proyectos, bueno, pues tendrá que establecer los requisitos que se plantean para diseño y desarrollo de productos y servicios. Puede ocurrir también, veamos otro ejemplo, en el caso de una fábrica de cerveza, por ejemplo, que se está trabajando en el desarrollo de una nueva cerveza que sea sin alcohol. Y entonces, bueno, en ese caso, para ese tipo de producto, bueno, hay que establecer los requisitos que se señalan acá en el aspecto 8.3. Si su empresa no realiza estas cosas, usted sencillamente plantea que no se efectúan diseño ni desarrollo de nuevos productos y como tal se exonera del cumplimiento de estos requisitos. Ahora, para aquellas empresas que sí tienen que cumplir con el requisito, bueno, pues se debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. O sea, ¿qué nos quiere decir? Bueno, en primer lugar, si hacemos una lectura de esta expresión, lo primero que nos dice es que es un proceso. Y un proceso no es más que la transformación en base a un conjunto de actividades de unos elementos de entrada en elementos de salida. Y para que sea un proceso también debe haber recursos y debe haber controles, ¿no? Debe haber provisiones para él. Por tanto, el diseño tenemos que verlo como un proceso en su conjunto. Por tanto, van a existir elementos de entrada, van a existir actividades, van a existir elementos de salida, van a existir controles y van a existir recursos. Dentro de las actividades del diseño y desarrollo está precisamente la planificación del proceso de diseño. Y en la planificación, bueno, vemos aquí las etapas que usted debe considerar, ¿no? O sea, desde la naturaleza, duración y complejidad de las actividades del diseño, hasta la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso, que no necesariamente tienen que ser solamente el cliente y los diseñadores, ¿no? Sí, el personal que está trabajando en el diseño, sino también puede participar, y es muy recomendable que participe, el cliente final, ¿no? Si retornábamos al caso de la escuela, bueno, el cliente final serán los profesores, los alumnos, el claustro de las aspiraciones que ellos tienen como tal en su escuela. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de digamos, por ejemplo, un laboratorio de análisis químico que usted no sabe qué tecnología, si la tecnología que se está señalando es la tecnología adecuada, y usted va a planificar eso y usted va a hacer el diseño. Usted tiene que conocer, además de los costos de los equipos que se van a comprar para el laboratorio, bueno, tiene que tener una determinadas especificaciones técnicas de qué tipo de equipo, de qué características van a tener. Si estamos hablando, por ejemplo, del diseño de un hospital, bueno, ya los equipos médicos tienen otro tipo de regulaciones. En materia de la planificación, también está la necesidad de la participación activa, como yo le planteaba, del cliente y usuarios en el proceso, o sea, los usuarios finales en el proceso, el cliente final. El usuario final, usted puede tener de cliente a un municipio, ¿no?, que le está
contratando una obra de una empresa, pero el usuario final no es la dirección del municipio. El usuario final va a ser el equipo de profesores, el claustro de profesores que van a trabajar ahí y demás, y todavía más aún los alumnos inclusive que van a estar en esa escuela. También está, los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios, o sea, las actividades post ya la realización. Hay algunas que son desde el punto de vista legal que se establecen, hay otras que se pueden negociar. A lo mejor su organización tiene otra organización que se dedica a dar mantenimiento y usted incluye dentro de los servicios posteriores, las posibilidades de asegurar el mantenimiento a la infraestructura, ¿no? Tenemos también los niveles de control del proceso esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes, o sea, ya en la planificación del diseño, que controles puedan existir sobre ese diseño, digamos, del cliente, también de la defensa civil, de distintas organizaciones que tienen impacto sobre el diseño. Y por último, todo esto debe quedar en una información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido estos requisitos, o sea, el diseño como tal, es un expediente, ¿no? Termina con la salida, el producto final de ahí es precisamente todos los planos civiles, los planos eléctricos, etc. Pero también debe tener como salida final todos los controles que se deben desarrollar, las verificaciones, las validaciones que se deben desarrollar para el cumplimiento de lo planificado en el proceso de diseño. Como decíamos, por ser un proceso tiene elementos de entrada, y entre los elementos de entrada, señalamos 3 elementos acá. ¿Puede tener más elementos de entrada? Por supuesto, puede tener más elementos de entrada, pero estos no deben de estar ausentes. O sea, los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios que impactan, las normas o códigos de práctica de la organización que se ha comprometido a implementar, las consecuencias potenciales de fallar a la naturaleza del producto o servicio, en este caso del diseño que se hace, y esto debe estar bajo información documentada. Ya tenemos luego los controles del diseño y desarrollo, ¿no? Que son las distintas revisiones que se van haciendo en las distintas etapas, las verificaciones que se realizan. La verificación está dirigida a los requisitos de entrada. O sea, usted normalmente va verificando contra los requisitos de entrada. Y la validación va dirigida a las expectativas, las necesidades del cliente. Esa es la validación. Y puede ser inclusive, y es más, no solo del cliente, sino del cliente en su cadena, en la cadena, en el punto más primario, ¿no? En este caso, si es la escuela, es el claustro de profesores, los alumnos, etcétera, además del municipio, ¿no? Como es lo. Ahora, también dentro del control está tomar cualquier acción necesaria ante problemas que se presenten y conservar esto en información documentada, o sea, tener evidencia de que usted ha cumplido con estas cosas. No se puede dar el caso de que haya existido un problema y usted no tenga ningún documento que certifique de que el problema fue consultado con el cliente y además de eso fue resuelto. Y tenemos la salida. Ya la salida es cuando ya hemos terminado el proyecto y lo vamos a entregar, ¿no? Y ya como es lógico, hay que asegurar que esa salida cumpla con los requisitos de entrada,
que además las salidas son adecuadas para el proceso posterior de provisión del producto. O sea, usted está haciendo un diseño de algo que tiene que ser adecuado. No puede decir usted que va a utilizar materiales que a lo mejor no están en el mercado, o que es un tipo de construcción que a lo mejor no hay experiencia en el país para desarrollarla, y sería muy costoso el desarrollo de esa obra, ¿no? O sea, un poco que los diseñadores en eso tienen que tener los pies sobre la tierra. Incluye o hace referencia a los requisitos de seguimiento de medición y a los criterios de aceptación del proyecto, y especifica las características de los productos y servicios, en este caso las características del desarrollo de la ejecución de la obra para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. Y además también se logra, es necesario también tener información documentada que evidencie que se ha cumplido con la salida del diseño. También en los diseños ocurren cambios, ¿no? Y bueno, estos cambios hay que conservarlos en información documentada. Y estos cambios pueden ser cambios en el diseño, cambios en los resultados de las revisiones. O sea, los cambios están sobre el diseño, sobre los resultados de las revisiones. Si en una revisión se detectó algún problema y hay que hacer un cambio, bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y se debe especificar bien la autorización de los cambios, o sea, cuál es el nivel pertinente que va a ser el cambio y qué acciones se van a tomar para prevenir los impactos adversos. Bueno, sobre esto siempre tener presente que existe lo que se llama el pensamiento basado en riesgo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de diseño, pues se sobreentiende que tenemos precisamente un tapiz de riesgo donde tenemos definido cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias que estos pueden generar y qué acciones tomar ante una desviación de un requisito como tal, ¿no? Luego tenemos ya el control de los procesos y productos suministrados exteriormente. Como decíamos, hay procesos y productos que se suministran exteriormente en cualquier obra. Volvemos al tema de la escuela. En la escuela tenemos que climatizar los laboratorios, tenemos necesidad de recibir el apoyo de un proveedor que venga y nos instale ese tipo de equipamiento. O por el contrario, tenemos una maquinaria, una máquina de herramientas que tenemos que instalar ante un taller que estamos construyendo, y bueno, pues necesitamos también del apoyo de especialistas en ese sentido. En esta dirección, la organización debe determinar los controles que va a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados exteriormente cuando estos sean de proveedores externos y están destinados a incorporarse dentro del propio producto y servicio de la organización. O sea, usted es el máximo responsable del producto, ¿no? Usted está recibiendo un servicio, está recibiendo un producto externo, y usted requiere precisamente de que esto se haga con la calidad de vida, con la calidad que usted aspira a tener, que se cumplan los requisitos, y para eso usted va a establecer un grupo de controles. Ahora, si los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización, pues también con más razón hay que tener, hay que tener también determinados controles sobre ellos. Un proceso, parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. O sea, usted debe tener control
si se toma una decisión de esta índole, ¿no? Y además de eso, es conveniente siempre informarla al cliente como tal. Y se debe mantener información documentada sobre estas actividades, ¿no? Y cualquier acción necesaria que surja en la evolución, o sea, en la evaluación y reevaluación de los proveedores externos. Bueno, tipo de alcance del control. En este sentido, la organización, bueno, debe asegurarse de que los procesos suministrados exteriormente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad. O sea, nadie puede venir del exterior a trabajar en nuestra obra y querer hacer lo que ellos consideren y hacer los cambios que ellos consideren hacer. No. Eso debe asegurarse. Y como es lógico, esto siempre va a variar, ¿no? Esto puede variar de la siguiente forma. No es lo mismo si un proveedor me está colocando, digamos, me está vendiendo o está trayendo muebles que van a ser incorporados, o sencillamente que me está vendiendo equipos de medición para el laboratorio, ¿no? Ya cuando el tipo y el alcance del control debe variar en ese caso. También tenemos que considerar los impactos potenciales, ¿no?, de los productos suministrados exteriormente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios. O sea, tenemos que evaluar a ese proveedor. Y evaluar al proveedor significa saber si realmente el proveedor tiene la capacidad en su organización de cumplir con los requisitos que le estamos pidiendo. También, bueno, hay que tener en cuenta la eficacia de los controles que apliquemos, aplicados por el proveedor externo, ¿no? O sea, si ellos van a hacer un servicio y se van a hacer determinados controles por parte de ellos al personal que está laborando, pues nosotros debemos de evaluar la eficacia de esto. Y por último, determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos o servicios, de que los procesos o servicios suministrados exteriormente cumplen con los requisitos. Bueno, tenemos ahora la información para los proveedores externos. O sea, las reglas del juego hay que aclararlas, ¿no? Y la organización debe comunicar al proveedor sus requisitos para los procesos, productos, para la aprobación del producto y servicio, para los métodos, procesos y equipos, para la liberación del producto y servicio, y también definir con el proveedor cuáles son las exigencias de las competencias, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando que de repente nosotros tenemos un sistema automatizado que montar, nos lo va a montar un proveedor, y nosotros, entre otras cosas, además de definir lo que hemos señalado anteriormente, tenemos que decirle, no, pero espérate, y la competencia del personal debe ser un personal un ingeniero en controles automáticos que tenga tantos años de experiencia, que haya hecho estos trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos la información para los proveedores externos. Y en esto también, además de las cosas anteriores señaladas, bueno, pues también está las interacciones de los proveedores externos con la organización. O sea, tenemos que establecer esa regla del juego, el control y el seguimiento del desempeño, aplicar por parte de nosotros sobre las actividades de verificación y validación y las competencias, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
Luego tenemos lo que es ya el control de la producción y de la provisión de los servicios. Bueno, en este caso sería el control de la obra, ¿no? Y dice que la organización debe incluir, cuando sea aplicable, eh, disponibilidad de información documentada que defina las características, los resultados a alcanzar, la disponibilidad y uso de los recursos y seguimiento, la implementación de actividades de seguimiento y medición, la infraestructura y entornos adecuados para operar los procesos. En esto hay que decir también la designación del personal competente, la validación y revalidaciones periódicas, la implantación de acciones para prevenir errores humanos y la implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega. O sea, esto si nosotros aplicamos en la obra lo que se llama un plan de calidad, pues bueno, prácticamente hemos cumplido todo este requerimiento. Y es importante porque cuando nosotros llegamos a una obra preguntamos quién es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo y nos señalan el SOMA. ¿Quién es el responsable del medio ambiente? Y nos señalan el SOMA. ¿Quién es el responsable del antisoborno? Y lo señala la función de cumplimiento. Y cuando preguntamos quién es el responsable de la calidad, rápidamente nos dicen, bueno, todos somos responsables de la calidad. Y entonces nosotros le hacemos una segunda pregunta. Bueno, ¿y cómo usted controla la producción? ¿Usted tiene algún tipo de programa, algún tipo de plan que le permita a usted sistemáticamente ir controlando aquellos puntos críticos que tiene? Y realmente se hace, no digo que no se haga, ¿no? Pero en oportunidades se saltan muchas cosas y en la gran mayoría no queda evidencia de esa supervisión y de ese control. Hay veces que nos dicen, no, la supervisión nos señala las observaciones. Sí, pero es que nosotros estamos precisamente para evitar hacer un trabajo de tal forma que la supervisión no nos detecte observaciones. Y mientras más nos acerquemos a esa línea de pensamiento, pues más calidad tendrá nuestro servicio, ¿no? Bueno, continuamos. Tenemos los temas de identificación y trazabilidad. Y bueno, ya cuando estamos hablando de mucha información documentada, tenemos que decir que nosotros tenemos que conservar la información documentada que permita la necesaria trazabilidad, ¿no? En este caso estamos hablando de expedientes técnicos, los expedientes de la obra, los cuales deben empezar desde la entrega de la obra, todo el proceso de licitación, todo lo que es la parte de la planificación, todos los resultados de la ejecución, y esto que tenga un ordenamiento fluido, ¿no? Para lograr en un momento determinado, si se analiza un proceso inverso, o sea, a partir de la entrega de la obra, retornar hasta la entrega o sea, desde la terminación de la obra hasta la entrega como tal de la obra a ejecutar, porque esté todo bien claro y bien definido. Ahí está la trazabilidad. Cuando hay baches en esto decimos que se pierde la trazabilidad. Luego tenemos la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en que en oportunidades nuestros clientes, por necesidades del trabajo lógico, un cliente nos manda un equipamiento el cual nosotros no vamos a comprar, porque ellos son especialistas. Digamos, un hospital, los equipos médicos no los mandan. Bueno, nosotros tenemos que responsabilizarnos precisamente con toda la preservación, cuidado, etcétera, de control
de estos productos suministrados por el cliente. Hay veces que los proveedores también, pues no, están, por ejemplo, haciendo un montaje determinado y no requieren dejar su tecnología en la obra. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad del cuidado y de establecer determinados mecanismos de controles sobre esto, pues, en función de evitar que haya algún tipo de ocurrencia, ¿no? Que puede ser desde un robo, que puede ser de un daño colateral, etc. Y esto debe conservarse información documentada en caso de existir alguna incidencia. Ya entonces estamos en la fase ya casi final de la obra. Y cuando decimos que estamos casi en la fase casi final de la obra, bueno, la organización debe preservar ya la salida, ¿no? O sea, nosotros en una obra normalmente se va definiendo por frentes, ¿no? Y usted tiene el frente que está desarrollando los reservorios, usted tiene el frente que está desarrollando el almacén, usted tiene el frente que está construyendo los canales, etcétera. Y cada uno de estos frentes va terminando, ¿no? Va terminando su trabajo, ¿no? Y entonces precisamente hay una etapa entre la terminación de un objeto de obra con la terminación de la obra. Y en esa etapa nosotros tenemos que lograr precisamente el mantener, el preservar que eso no vaya a sufrir deterioro. Porque ya después que estamos terminando la obra, tenemos que entonces retornar y a reparar cosas que se han roto, no sé, ventanas que se robaron o se rompieron o deterioro en algún equipo en específico. Y lo más doloroso de esto es que en muchas oportunidades este retorno no se hace, y entonces cuando estamos entregando la obra al cliente es que se detectan estos problemas. Y se detectan problemas como que no estaba pintada la pared, pero se descascarañó, ¿no? O vinieron y escribieron sobre ella, o se detectan problemas de que se robaron 3 tomacorrientes, o se detecta, y así sucesivamente. Entonces, la tarea aquí fundamental es preservar estas salidas, ¿no? Ahora, lo que son los servicios, las actividades posteriores a la entrega, bueno, la organización debe considerar, en primer lugar, si es un requisito legal, ¿no? Si son requisitos legales, hay organizaciones que te dicen, tú haces esta construcción, pero tú aseguras tal cosa y más cual cosa en un término de 20 años. Asegura que no se va a caer el puente, asegura. Y tiene determinadas actividades que desarrollar posteriores al servicio que desarrollaste. Puede darse el caso también, de acuerdo, bueno, todo esto está relacionado con la vida útil del producto, con los requisitos del cliente, con el establecimiento de la retroalimentación, cómo va a ser en caso de que ocurra algún tipo de desviación en esto. Y estas actividades, bueno, pueden estar tal vez incluidas en un proceso de garantía o pueden ser servicios de mantenimiento que se hacen por alguna división de la empresa, etc. Los controles de cambio. Ya habíamos abordado este tema, aquí lo que sencillamente termina de confirmar de que los controles deben conservarse información documentada de ella y que en eso incluye los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizaron el cambio y cualquier acción necesaria que surja de la revisión. Esto se realiza en la medida
y tiene como objetivo, bueno, asegurar la continuidad de la conformidad con los requisitos, ¿no? O sea, usted está estableciendo nuevos requisitos, está estableciendo nuevos cambios, usted fundamenta eso, usted tiene evidencia de que esos cambios fueron debidamente autorizados, fueron aplicados, etcétera, y usted no está violando ningún requisito. Tenemos entonces la liberación del producto, pudiéramos llamar aquí la liberación de un frente o de la obra, ¿no? O de un objeto de obra. Bueno, en este caso la organización debe implementar las disposiciones planificadas en la etapa adecuada para verificar de que se cumplan los requisitos de los productos o servicios. Y debe conservarse información documentada sobre esta liberación y debe existir evidencia de la conformidad con los requisitos, con los criterios de aceptación y la trazabilidad a las personas que autorizan esta liberación. O sea, estamos hablando ya de una etapa final. Si usted en un momento determinado se termina un objeto de obra, bueno, lo más lógico, que a veces no se hace, es que el jefe de frente le entregue al residente, ¿no? Y el residente, bueno, reciba ese objeto de obra, y cuando ya termine la obra en su conjunto, bueno, pues el residente le entregue al gerente general de la empresa o al gerente de operaciones o a quien él designe la obra como tal para hacer ya hacer el llamado al cliente de que estamos en la mejor disposición y hacer el llamado a la supervisión que evalúe que nos libere la obra como tal. Esto en la práctica muchas veces no se hace, ¿no? Y entonces después llega la supervisión, nos coloca 20, 30, 40, 50 observaciones, tenemos que correr para cumplir con las observaciones y después viene el cliente y nos señala otro tanto, ¿no? Aquí se ve indudablemente cuál es la diferencia entre una empresa que tiene la ISO 9001 y una empresa que no lo tiene. La empresa que no tiene la ISO 9001 de manera general hace lo que yo acabo de decir. La empresa que tiene la 9001 tiene la obligación de implementar las disposiciones planificadas de tal forma de verificar que se cumplieron los requisitos. Y además tiene la información, tiene evidencia de la liberación del servicio, del producto o del objeto de obra o de la obra como tal, para ya ser entregada. O sea, en todos los casos verán ustedes que el nivel de exigencia, el nivel de ordenamiento, el nivel de requisitos es superior a lo que hoy en la actualidad desarrollamos en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y por último tenemos el tema de la salida no conforme. Bueno, la salida no conforme no es más que cuando se detectan esas observaciones, ¿no? Y se entra en una información con el cliente, si en un caso, en un momento determinado, y estoy hablando de la liberación anterior, o sea, la salida no conforme, todo esto ocurre antes de entregar la obra. Usted hace una valoración y usted detecta que existen determinadas desviaciones y usted puede aplicar una corrección, o sencillamente si desgraciadamente es un problema mayor, tendrá que demoler, ¿no? Y volver a hacer. O tal vez conversar con el cliente y pedir una concesión, o sea, aceptarlo, que lo acepte bajo determinada concesión, ¿no? Que puede ser, no sé, que usted le va a dar un mantenimiento sistemático a esa parte, que usted va más adelante a cambiar no sé, algún tipo de concesiones que le pueda llegar a usted, o que también el cliente diga, bueno, ok, ya, no, esto no es tan significativo, vamos a dejarlo ahí. Bueno,
hasta aquí precisamente hemos abordado todo lo relacionado con el elemento de la norma, ¿no? El cual, como vimos, tiene un peso bastante importante, ¿no? En la operación ya de una obra, desde el punto de vista de calidad. Hay que señalar que esta salida no conforme, bueno, se deben de conservar la información que describa las no conformidades, las acciones tomadas, etc. O sea, hasta aquí estamos terminando